Mucha gente cuestiona, ¿el sueldo no es ganancia? Mientras intenta descifrar cuánto debes guardar de tu sueldo y si realmente sirve la regla 50/30/20 para el salario sin ver que la matemática los está devorando. Tu cuenta bancaria no miente, pero la percepción que tienes de tu riqueza es un error contable que te está condenando a la servidumbre financiera perpetua. Cada mes recibes un depósito que llamas ingreso, pero la realidad es que ese dinero ya tiene dueños antes de que llegue a tus manos. Para entender por qué sigues atrapado en la rueda de hámster, debemos analizar fríamente los números que los bancos no quieren que calcules. La mayoría de las personas operan su vida financiera como una empresa que camina directo a la bancarrota porque confunden el flujo de caja con el beneficio neto real. Hoy vamos a destruir esa ilusión de seguridad. Vamos a desglosar por qué tu salario es, en realidad, un presupuesto de supervivencia y cómo puedes empezar a transformarlo en verdadera riqueza. Si sientes que trabajas más pero tu patrimonio no crece, este análisis es el despertar que necesitabas. Prepárate para ver tu nómina de una forma que nunca imaginaste, porque la ignorancia matemática es el impuesto más caro que estás pagando hoy. Imagina por un segundo que eres el dueño de una corporación. En el mundo de los negocios, la ganancia es estrictamente lo que queda después de pagar todos los gastos operativos, impuestos, salarios y mantenimiento. Sin embargo, cuando se trata de tus finanzas personales, olvidas esta lógica básica de supervivencia. Consideras que los 2,000 o 5,000 dólares que recibes son tuyos, pero eso es un error contable catastrófico que te mantiene pobre. Tu cuerpo es una máquina biológica que requiere un mantenimiento costoso: comida, techo para resguardarse, salud y transporte. Esos no son gustos ni elecciones opcionales. Son costos operativos obligatorios para que puedas volver a trabajar mañana y seguir siendo productivo para alguien más. Si tu salario cubre exactamente tu costo de vida, tu ganancia real es matemáticamente cero. Eres una empresa con un margen de beneficio inexistente, un negocio quebrado que solo sobrevive por inercia. Estás intercambiando 40 horas a la semana, o mucho más, simplemente para mantener el motor encendido. La trampa matemática es creer que eres clase media porque puedes pagar tus facturas a tiempo. La realidad es que eres un simple administrador de efectivo para terceros. El dinero entra por tu cuenta y sale disparado hacia la inmobiliaria y el supermercado. Para romper este ciclo, el primer paso es aceptar que hasta ahora no has ganado ni un solo centavo para ti mismo. Solo has sido un canal de distribución para la riqueza de otros. Vamos a calcular la verdad. Si ganas 2,000 dólares y gastas 1,800 en vivir, tu beneficio neto son 200 dólares. Eso significa que solo eres dueño del 10% de tu tiempo. El otro 90% del mes trabajas gratis para pagarle al dueño de tu casa, al dueño de la eléctrica y al dueño del supermercado. Tu ganancia es ridículamente pequeña comparada con el riesgo que corres. Si mañana surge un imprevisto, tu margen operativo se evapora. Esta es la razón por la cual, aunque ganes más, sientes la misma asfixia. Si subes tu sueldo a 3,000 pero ahora gastas 2,800 porque te lo mereces, tu beneficio sigue siendo de 200 dólares. Has aumentado el volumen de tu facturación, pero tu rentabilidad personal sigue estancada. El sistema te educa para que te enfoques en el número bruto, el que puedes presumir en una cena, pero el único número que importa para tu libertad es el residuo que queda después del gasto operativo. Sin un margen de beneficio creciente, no eres un inversor, eres un empleado de tus propios gastos diarios. Aquí es donde la educación financiera tradicional falla. La famosa regla 50/30/20 es el consejo más peligroso y mediocre que puedes seguir en la economía actual. Esta fórmula sugiere que destines el 50% a necesidades, el 30% deseos y el 20% al ahorro. Suena equilibrado en papel, pero es una trampa de pobreza. En un mundo con inflación galopante y devaluación constante, ahorrar solo el 20% de un sueldo promedio te garantiza una vejez de limitaciones, no una vida de abundancia. Además, categorizar el 30% como deseos es una invitación directa al autosabotaje financiero. Estás quemando casi un tercio de tu esfuerzo vital en gratificación instantánea y objetos que se deprecian, mientras tu margen de ganancia real sigue siendo ridículamente bajo. Si aplicamos la matemática brutal, ese 20% de ahorro es tu única ganancia real, y el sistema está diseñado para que sea lo primero que sacrifiques ante cualquier emergencia. La regla 50/30/20 asume que tu ingreso es estático y tus gastos son razonables, pero no toma en cuenta el costo de oportunidad de ese dinero. Seguir este consejo es como intentar cruzar el océano en un bote de remos mientras los que realmente entienden el dinero viajan en jets privados. Para aterrizar estos números, observa el caso de Marcos.
Él gana $4,000 al mes, una cifra que muchos consideran exitosa. Tiene un departamento en una zona decente y maneja un coche del año que le hace sentir importante. Si le preguntas a Marcos, él te dirá que le va muy bien. Pero hagamos la matemática brutal que él ignora. Marcos paga 1,500 de renta, 500 de letra del auto, 400 en seguros, 600 en comida y 500 en salidas sociales para aliviar el estrés de su trabajo. Al final del mes, a Marcos le quedan $500. Él cree que ganó 4,000, pero su realidad es que su margen de beneficio es de apenas el 12,5%. Si Marcos pierde su empleo mañana, su estructura de costos fijos lo devorará en menos de 8 semanas. Marcos no es rico, es un esclavo de lujo. Trabaja 160 horas al mes para que otros sigan incrementando su patrimonio, mientras el suyo se mantiene estancado. Si te sientes como Marcos y quieres dejar de ser un administrador de efectivo para otros, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Aquí diseccionamos la verdad que tu banco prefiere ocultarse. Entender tu margen es el primer paso para dejar de ser una cifra en la hoja de Excel de alguien más. La trampa matemática tiene un aliado silencioso y letal, la inflación. Si logras que una parte de tu sueldo sea ganancia y la guardes ingenuamente en una cuenta de ahorros, el sistema tiene una forma de robársela sin que te des cuenta. La devaluación de la moneda es un impuesto a la paciencia y a la falta de educación financiera. Mientras tú te esfuerzas por aumentar tu margen neto, los bancos centrales imprimen más billetes, diluyendo el valor de tu esfuerzo pasado. Por eso, entender que el sueldo no es ganancia es solo la mitad del camino. La otra mitad es entender que el ahorro estático es una muerte lenta por 1000 cortes. El sistema está diseñado para que el dinero fluya de las manos de quienes trabajan para hacia las manos de quienes poseen los activos. Si te quedas atrapado en el lado de los ingresos por salario, siempre tendrás las de perder porque tus impuestos son los más altos que existen. Un inversor o un dueño de negocio paga mucho menos porcentaje que tú, porque ellos operan bajo la lógica de la ganancia neta, deduciendo gastos antes de pagar. Tú, en cambio, pagas impuestos sobre el bruto y luego intentas sobrevivir con las obras de tu propia energía. El mayor enemigo de tu ganancia real no es solo el banco, es tu propia necesidad de validación social. Vivimos en una cultura que castiga el ahorro y premia la apariencia de riqueza instantánea. Se te presiona constantemente para que gastes tu pequeña ganancia neta en señales de estatus para impresionar a personas a las que realmente no les importas. Romper la trampa matemática requiere el coraje de parecer pobre ante los ojos de los demás mientras te haces verdaderamente rico en secreto. Requiere decir no a cenas caras que no puedes permitirte, no a viajes financiados con deuda y no a la última moda tecnológica. Está bien seguir alquilando un lugar modesto si eso mantiene tu margen de ganancia alto para invertir agresivamente. Está bien conducir un auto de hace 10 años si eso significa que estás comprando activos que te pagarán el resto de tu vida. Tienes permiso para romper las reglas sociales del consumo. El sistema te llamará tacaño porque cuando ahorras e inviertes, dejas de ser un engranaje útil para su maquinaria de deuda. Te vuelves peligroso para ellos porque te vuelves libre. La libertad tiene un precio alto, y ese precio es la incomodidad social temporal frente a la manada. Es momento de hacer una auditoría brutal a tu vida. Para aumentar tu ganancia real, tienes solo 2 palancas: reducir tus costos operativos drásticamente o aumentar tus ingresos de forma simétrica sin permitir que tus gastos suban. La mayoría de la gente intenta lo segundo, pero cae en la ley de Parkinson, donde los gastos siempre crecen hasta alcanzar e incluso superar los ingresos. Si mañana empiezas a ganar el doble pero te mudas a una casa el doble de grande, tu margen de ganancia porcentual sigue siendo el mismo o incluso menor por el aumento de impuestos y mantenimiento. Has aumentado el tamaño de tu prisión, pero los barrotes siguen siendo de acero. La clave absoluta es mantener los costos de una empresa pequeña mientras generas ingresos de una corporación grande. Esto requiere una disciplina mental casi sobrehumana en un mundo diseñado para que gastes hasta el último centavo. Cada dólar que logras cortar de tus gastos operativos se convierte automáticamente en $1 de ganancia neta pura. Es capital que ahora puede ser puesto a trabajar para generar intereses, dividendos o plusvalía. Esta es la eficiencia matemática que separa a los que se retiran jóvenes de los que trabajan hasta los 70 años sin descanso. La verdadera riqueza no es un número en una pantalla ni el logo en la llave de tu auto. Es la cantidad de días que puedes vivir manteniendo tu estilo de vida actual sin tener que trabajar ni un solo minuto. Si hoy dejas de trabajar, ¿cuántos días sobreviviría tu empresa personal? Si la respuesta es menos de 1000 días, tienes un problema grave de margen de ganancia. Debes dejar de ser un empleado de tus propios gastos y convertirte en el accionista mayoritario de tu propia existencia. La matemática no miente, aunque nos duela aceptarla.
Una vez que entiendes las reglas ocultas del juego, puedes empezar a ganar de verdad. La libertad financiera comienza cuando tus costos operativos son tan bajos y tus activos tan eficientes, que tu ganancia neta supera tus necesidades básicas por un margen amplio. Ya no ves un café caro como un simple placer, sino como una pérdida de libertad potencial. No es tacañería, es estrategia militar aplicada al dinero. La escasez real no es no tener el último iPhone. La escasez real es tener que pedir permiso a un jefe para ir a ver el festival escolar de tu hijo porque tu margen de ganancia es demasiado pequeño para permitirte un solo día libre. La verdad es incómoda. Tu sueldo es la herramienta que el sistema usa para alquilar tu vida y tu energía vital. Pero a partir de hoy, tienes el mapa matemático para cambiar el juego a tu favor. Calcula tu margen de beneficio real esta misma noche, sin mentirte. Identifica tus costos operativos innecesarios y córtalos con la precisión de un cirujano. Recuerda siempre que el sueldo no es ganancia hasta que ese dinero está trabajando para generar más dinero sin tu presencia física constante. Define qué es la verdadera riqueza para ti y no dejes que el marketing dicte tu valor personal. Si estás listo para dejar de ser un simple administrador de efectivo y empezar a ser un constructor de riqueza real, comenta la palabra libertad aquí abajo para confirmar tu compromiso. No permitas que otro mes pase siendo el esclavo de tus propias facturas y de tus deseos de validación externa. Tu futuro financiero no depende de cuánto ganas, sino de cuánto conservas, proteges y multiplicas con inteligencia. Suscríbete para seguir dominando los números de tu vida y mira este vídeo que aparece ahora mismo en pantalla para saber exactamente dónde poner tu ganancia real una vez que la liberes de la trampa. El conocimiento es el primer paso, pero la acción es lo único que construye imperios.